Aquí podemos ver la máquina al estar en pleno contacto con la tierra. Vemos que tenemos una fuerza que ejerce la rueda de corte. Vemos la fuerza de rozamiento que tienen los escudos. Y aquí es donde voy a empezar a explicar el sistema en que se basa el equilibrio de presión de tierras. Vemos que aquí, después de la rueda de corte, hay un espacio. Este espacio que vemos con las flechas naranja sería la cámara de amasado, en donde se tiene que conseguir la presión de confinamiento. Nosotros, si vemos que necesitamos trabajar en presión de tierra, lógicamente es para evitar que el terreno sufra un hundimiento, una deformación. Al estar tunelando nosotros, lo que tenemos que conseguir, vemos aquí que este último anillo está montado. Aquí en esta parte debajo del escudo y en los laterales, en 8 puntos, tenemos unos orificios, unas tuberías por donde inyectamos el mortero. Una vez que montamos el anillo, el espacio anular que queda entre la excavación y el exterior del anillo tiene que ser rellenado con mortero. Entonces, si tenemos aquí este equilibrio de presión de tierras que está basado en la entrada y salida del material, el material que arranca la rueda de corte pasa a la cámara de amasado. Aquí se mezcla mediante barras mezcladoras y sale por este tornillo sin fin. Si nosotros tenemos mantenidas esta presión de confinamiento, una presión equilibrada, que no dejemos que baje ni que suba, logramos que el terreno arriba queda perfecto. Estamos reteniendo todo el frente. Aparte, al utilizar esta presión en la cámara de amasado, conseguimos que el nivel freático que existe en la tierra, conseguir contrarrestarlo, para que no entre el agua hacia la tuneladora. Sabemos en presión de agua, cada 10 metros de profundidad de agua es un bar. Si tenemos 20 metros, tenemos 2 bares. Y aquí, por ejemplo, si tenemos hacia arriba 15 metros, que va a haber zonas aquí en la ciudad de Quito, cuando se construya el metro, que estaremos aquí arriba 15 metros de tierra, y si hay un nivel freático de agua por las alturas, pues a eje sería 2 bares, pero aquí esa presión no se va a dar. No se va a dar. Yo, con todos los datos que tengo, pues yo creo que se trabajará con una presión de confinamiento en la cámara entre 0,4 y a lo mejor llegue hasta 1 bar de presión. Con eso es más que suficiente para mantener el terreno firme arriba sin que sufra asentamiento ni deformación. Aquí podemos observar por las ventanas cómo entra el material excavado. Una vez que entra aquí, se mezcla mediante barras mezcladoras y tenemos que dar un aporte para hacer este tipo de material, darle una plasticidad. Tenemos que usar aditivos, compuestos químicos, unas espumas que son diluidas en agua y emulsionadas mediante comprimido. Estas ayudan a que este amasado de este material pueda salir luego por el tornillo sin fin. O sea, es necesario tenerlo amasado, que sea plástico, para que pueda salir por el tornillo sin fin. Y al ser este material plástico, nos sirve de sello también, porque si no escaparía la presión por el tornillo sin fin. Aquí vemos la cámara de presión de tierra vacíos, que vemos los conductos de la inyección de la espuma de la que les he hablado. Aquí se ve la hélice del tornillo sin fin. Aquí es donde se consigue la presión, el equilibrio de presión de tierras. Si nosotros tenemos presión aquí, evitamos que entre el agua, como dije anteriormente, evitamos que el frente de talla se nos venga para abajo, porque si se viene el frente de talla, tenemos presión arriba también. Y al tener la presión controlada, vemos que la bóveda de arriba también nos mantiene fija. Aquí vemos que ya estamos empezando a excavar, va llenando el material, estamos empezando a amasar. Aquí vemos lo que comentaba, para hacer el uso de las espumas, si el nivel de finos que tenemos en el material está por debajo del 30%, tenemos que superar este déficit aumentando un confinamiento artificial mediante la aportación de las espumas. Las espumas salen por unos edificios que están instalados en diferentes puntos de la rueda de corte, la cual hace un efecto de lubrificación, aparte que permite que las herramientas de corte no sufran un desgaste bruto, porque
porque lógicamente si hay arenas, es un material abrasivo que terminaría desgastando las herramientas de corte. Esta espuma pues nos sirve incluso como lubrificación, como he dicho, es un desestructurante que permite que el material arrancado no se apelmace y quede siempre suelto para que luego pueda pasar por el tornillo sin fin. Aquí vemos en la parte posterior del tornillo sin fin por donde ya está saliendo el material, que a su vez pasa por una cinta transportadora hacia el resto de cintas que irían al final de la máquina para su sacada de este escombro hacia el exterior. Aquí vemos en resumen lo que he comentado del equilibrio de presión de tierras. Aquí en la cámara de amasado es donde estamos manteniendo el material. O sea, esta cámara nunca va a estar vacía. Necesitamos que tenga material plástico ahí para llegar a tener la presión prefijada. Que esta presión de confinamiento la decide el equipo encargado de la decisión, depende de los aspectos que le imponga la obra o el proyecto para determinar. Con esto vemos que de la cámara de amasado, según va entrando el material, o sea, entra material, se mantiene la presión y al mismo tiempo sale. Entonces, ese es el equilibrio que tenemos que tener. Si ponemos mucha velocidad, pues lógicamente el tornillo ya no hace el efecto de sellado y perderíamos presión en la superficie y habría asentamiento. Este control se logra mediante el control de la velocidad de avance, del empuje de los cilindros, las revoluciones de la velocidad en la que está yendo la rueda de corte, la adición de espuma o bentonita y las revoluciones del tornillo sin fin. Lógicamente hay que sincronizar estos cuatro aspectos para llevar el túnel de la mejor manera, con una buena velocidad y sin que se produzca el asentamiento. Aquí vemos la cámara de amasado, que está más o menos a un 60-70%. Vemos el esquema de la hélice del tornillo sin fin, que está sacando el material para atrás. Esta presión que está prefijada aquí es la que, insisto, mantiene que todo el frente no se caiga y la superficie no tenga asentamiento. El éxito está, mientras estamos excavando por el escudo de cola, tenemos que estar inyectando en el trastos del anillo, porque una vez que el anillo que montamos dentro sale del escudo, va a intentar asentarse, porque queda un espacio de más o menos 15 centímetros que habría que llenar de mortero entre el espacio exterior de la dovela y el terreno excavado. Entonces, por eso siempre la inyección del mortero se efectúa cuando estamos avanzando con la máquina. Aquí vemos el esquema del tornillo sin fin cuando está extrayendo el material. Aquí vemos otra vista del mismo sistema del tornillo, que aquí tiene la salida de material, es mediante una trampilla que está accionada hidráulicamente, la cual nos permite regular la apertura de salida del material. Si queremos sacar más material para que no pierda presión, o si queremos que se nos está subiendo mucho la presión, tenemos que aligerar esa presión, porque lógicamente no podemos actuar con presiones altas. O sea, no podemos, siempre tenemos que trabajar con la presión mínima que se pueda para que el material, que la superficie no sufra ningún asentamiento. Lógicamente, si metemos mucha presión, no dejamos que entre el agua, con lo cual se calentaría la rueda de corte y comienza a formarse una especie de un horno por la temperatura, y llega a cristalizarse la arcilla en la rueda de corte y no podría cortarla. Entonces, todo este control tenemos que tener en cuenta para que no se sobrecaliente la rueda de corte. Aquí vemos pues los gatos de empuje, una parte de ellos, la hélice del tornillo, cómo está sentada, porque está sentada en un extremo y la otra parte del tornillo estaría flotante. Aquí vemos una ampliación de la punta de la hélice del tornillo sin fin, con la cual se consigue la extracción del material. Estas barras que vemos aquí son las barras mezcladoras, con lo cual vemos que hay barras que son fijas y otras móviles. Entonces, al cruzarse entre ellas, hacen que se mezcle el material. Aquí un esquema en el cual se puede ver pues, el tornillo, el escudo. Este elemento es el erector de dovelas, con el cual se va a montar las dovelas, el anillo. Vemos que desde este punto hacia atrás es independiente con el backup del resto de la máquina, los remolques. El único punto de unión que tiene entre los escudos y el backup serían
estos elementos que son los gatos de tiro, que son los que hacen que tiren de todo el remolque, de todos los remolques del backup, del tren de seguimiento. Estos gatos están dotados de unos captadores de presión para evitar de que si hay un enganchamiento de algún remolque, detectamos que mediante la presión pasa algo y habría que parar o ver qué es lo que está sucediendo, porque reventaríamos la máquina. La máquina, con el empuje que tienen los cilindros de empuje, que estamos hablando de 8.000 toneladas y un empuje de desbloqueo de 10.000 toneladas, con esas presiones tiramos de eso y del doble de esto. Entonces, como control, estos gatos nos van a informar, trabajando normalmente sin trenes que estén dentro de la máquina subidos, trenes de material que los que nos proporcionan las dovelas, el mortero, raíles y otros consumibles que usamos dentro de la tuneladora. Si sube un tren, la presión normal es 100 bares de estos gatos. Hay uno aquí y otro en el otro lado, estos gatos de tiro. Si sube la presión, subido un tren, se subiría hasta 150 bares. Si vemos que esa presión sigue subiendo, puede ser que un remolque o haya perdido un buggy, una rueda de las que se apoyan, o puede haber algún tipo de problema de enganchamiento. Si llega a un máximo de entre 280 bares, la máquina automáticamente, el autómata para la máquina, porque eso no sería una condición normal, porque ha habido ocasiones que estos captadores por A o B estuvieron desconectados y vemos que la máquina seguía para adelante, pero el remolque se estaba doblando atrás. O sea, la máquina no le va a parar nadie por la fuerza que tiene, pero si se queda enganchado en algo, pues se destroza y ahí sí vamos a tener una avería tremenda que habrá que solucionar y tener una parada de 1, 2 o varios días dependiendo del tipo de la avería. Es importante el control de la presión de los gatos de arrastre. Una vez que el material excavado sale por el tornillo sin fin, pasa a la primera tolva y luego pasa al resto de las cintas transportadoras para sacar hacia el exterior el material. Esto comentaba antes lo del tema de la articulación de los escudos para lograr conseguir esas curvaturas. Aquí vemos la diferencia que hace la articulación. Lógicamente, si queremos hacer esta curvatura hacia la izquierda, estos gatos de articulación, que son los que unen el escudo frontal y el escudo de cola, en el lado derecho se abrirían más que en el lado izquierdo, para lograr ayudarle a la máquina que pueda girar. Estos son los gatos de articulación, los que hacen el elemento de unión entre el escudo principal y el escudo de cola. Tienen una extensión máxima de 300 milímetros. Aquí podemos ver exactamente, estos son los cilindros de empuje. Este sería el último anillo en donde se está empujando la máquina. Y estos pequeños serían, cada 2 pares de gatos va a haber otro, van repartidos. Si hay 13 pares de estos gatos de empuje, intermedios van los gatos de articulación. Estos son los que se abrirían para permitir hacer estas curvaturas de hasta 250 metros. Ayer comentaba que en la experiencia ya trabajando con estas máquinas, mientras más trabajamos con ellas, pues aprendemos a sacarles mejor partido a ellas. Y hemos conseguido llegar a hacer curvas mediante la articulación, mediante la utilización del copy cutter para hacer la sobreexcavación. Hemos llegado a hacer curvas de hasta 180 metros de radio. Con lo cual, digamos que en 180 metros, pues en el doble hemos dado la vuelta con la caladora. Y con esto se logra, si en un futuro, por ejemplo, en la ciudad de Quito, hiciéramos una línea circular. O sea, que es posible hacer una curvatura pequeña y de una vuelta entera a Quito, por ejemplo. O sea, es importante en el tema cuando se quiere hacer curvaturas menores. Sí, aquí vemos otra fotografía de los gatos de articulación, lo que nos permiten, aquí ven que está más cerrado y aquí lógicamente más abierto. Está girando la máquina hacia la derecha. Como elemento importante, vemos ahí el esquema del erector de dovelas. Este es un erector giratorio que puede hacer un giro antihorario, horario más o menos de 220 grados. O sea, no giraría completamente una vuelta por el tema de las conexiones hidráulicas y eléctricas. Aquí vemos que está la mesa de captura de las dovelas. Observamos que aquí también hay 2 cilindros
hidráulicos, los cuales permiten la extensión y la retracción, aparte del giro. También este erector se mueve transversalmente, porque puede capturar la dovela, girar y luego ubicarlo. Aquí vemos en este esquema cómo se está montando un anillo. Aquí vemos que este anillo se ha quitado el elemento, porque aquí se supone que están montadas las dovelas, pero para poder ver interiormente, pues hemos visto que este anillo están estos gatos empujando, le tienen fijada el elemento. Ahora se están retrayendo aquí otro sector para que esta placa cuando baje aquí, que es curva también, que tiene la misma curvatura que la dovela, se apoya, se acciona el sistema de vacío, y mediante vacío en 2 segundos de captura. Con eso ya puede hacer la elevación, hacer el giro y colocar la dovela. Esta mesa del erector posee, aparte del giro horario y antihorario, la traslación, y luego para poder nivelar tenemos unos joysticks que girarían para ubicar, porque una vez que subimos la dovela arriba, probablemente necesitemos que una parte entre o salga más, o también este movimiento. La unión de las dovelas se utiliza tornillos de 32 milímetros, de aproximadamente, dependiendo del diámetro del anillo, está entre 35 y 40 centímetros de largo. Son los elementos de unión entre ellas. Podemos observar que aquí estaría otro tornillo para sujetar con el anterior. Y entre ellos aquí es la unión de las dovelas, de los dos segmentos, para que queden fijos. En esta fotografía vemos ya terminando de montar el anillo. Aquí montaríamos la clave. Como el anillo está compuesto de 7 dovelas, digamos 6, que tienen un arco de más o menos 55 grados y la clave de más o menos 30, esto se consigue, vemos que es un poco cónica, lo cual no podríamos meterla desde abajo a la dovela, si cogemos desde aquí el erector para arriba. Entonces, una vez que retraigamos este gato, desde la parte de atrás entraría en forma de cuña y quedaría completamente cerrado y bien compactado. Esta es la famosa clave o cuña. Aquí vemos ya la estructura del anillo. Vemos que entre uniones de las dovelas siempre hay unas gomas, que vamos a ver luego en otra fotografía que se aprecia mejor, unas gomas para dar estanqueidad al túnel. Porque al montar un anillo de este tipo, aparte de servir de recubrimiento del túnel, sirve para dar más impermeabilidad a ese túnel.